Betty Meneses, soy ingeniera informática y vamos a hablar un poco sobre la pobreza, hambre y desnutrición mundial. La pobreza extrema sigue siendo uno de los males que aquejan a más de 1.000 millones de seres humanos en el mundo, donde estos viven con menos de $1 por día. Tan solo en el continente africano, casi 1 de cada 4 seres humanos está malnutrido. En el Oriente cercano, 1 de cada 10 personas está insuficientemente alimentado. En Asia y en el Pacífico, el 28% de la población está a punto de morirse por causa del hambre. En Latinoamérica, casi 1 de cada 8 personas se va a dormir con hambre cada noche. Alrededor de 24.000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. Un 10% de los niños que viven en países en vías de desarrollo mueren antes de cumplir los 5 años por causa del hambre. Soy Rosel Choque, voy a hablar sobre la pobreza mundial y datos estadísticos. En este caso, solo en América Latina existen personas pobres que llegan a más de 200 millones. Unos 993 millones de personas viven en situación de pobreza extrema con menos de €1 al día, frente a 1.250 millones que lo hacían desde 1990. Si el descenso se mantiene al ritmo actual, podría alcanzar a una meta fijada para el año 2015. En 1995 el ingreso promedio de los países ricos era de 82 veces superior al ingreso promedio de los países pobres. Medición de la pobreza. Para medir la pobreza se tienen los siguientes indicadores. Por ejemplo, podemos mencionar la línea de pobreza, lo que es la canasta básica de alimentos, el índice de desarrollo humano, el índice de pobreza humana, en el cual se identifican la esperanza de vida, los logros educacionales, el ingreso per cápita. La desigualdad también podemos evidenciar en los países pobres. Aquí puedo mencionar, por ejemplo, algunos continentes en los cuales se ve la pobreza en toda su población. Por ejemplo, entre los continentes están Asia, África, América Latina, en los cuales se evidencian personas que viven en pobreza extrema. Entre los países ricos puedo mencionar los siguientes continentes, en los cuales se identifican países donde tienen mayor crecimiento económico. Por ejemplo, está Europa Occidental, uno de los continentes, América del Norte también, otros continentes que mencionamos, en los cuales existen países pobres, países que se evidencian mayor riqueza. Ahora voy a hacer referencia a la pobreza extrema en América Latina. Entre los países donde se identifican mayor al 50% que viven personas con pobreza extrema está, por ejemplo, Colombia con un 60%, Perú con un 52%, Bolivia con un 59%, México con un 54%. Aquellos países que tienen por debajo del 50% de su población que vive en pobreza está, por ejemplo, Brasil con un 42%, Venezuela con un 46%, Honduras con un 45%, El Salvador con un 45%. El país que evidencia menor grado de porcentaje de población con pobreza extrema es Chile, que podemos evidenciar con un solo 21%. Voy a hablar sobre el hambre mundial. Definición de hambre. El hambre es la carencia de alimento básico en forma crónica o permanente para subsistir. Consecuencias: muerte, problemas de salud, incapacidad física, mental y afectiva. En el mundo, más de 1.200 millones de personas viven en extrema marginación, con menos de $1 diario para subsistir. El hambre es una amenaza. El hambre es una amenaza no solo para la vida de las personas, sino también para su dignidad. Una carencia grave y prolongada de alimentos provoca el deterioro del organismo, apatía, pérdida del sentido social, indiferencia y a veces incluso crueldad hacia las más débiles, niños y ancianos en particular. Grupos enteros se ven condenados a morir en la degradación. Origen del hambre. El hambre nace en primer lugar de la pobreza, de políticas económicas equivocadas,
de estructuras y costumbres poco eficaces y que incluso... ¿Otra vez? Origen del hambre. Origen del hambre. El hambre nace en primer lugar de la pobreza, de políticas económicas equivocadas, de estructuras y costumbres poco eficaces y que incluso llegan a destruir la riqueza de los países. A nivel nacional, en países subdesarrollados. A nivel nacional, en los países desarrollados, a nivel internacional. De comportamientos deplorables en el ámbito moral, búsqueda de dinero, el poder y la imagen pública. Algunos factores socioculturales aumentan el peligro de la carestía y la malnutrición crónicas. Hambre y mortalidad. A medida que se enriquecen los pueblos, pasan de una situación de alta natalidad y de alta mortalidad a la situación inversa. La privación de alimentos. Los medios económicos están muy concentrados en zonas específicas de la tierra. Políticas nacionales que bajan artificialmente los precios agrícolas. La política de la mayoría de los países industrializados que postergen ampliamente su agricultura, favoreciendo de este modo la producción de excedentes que se exportan a precios inferiores a los precios internos. Mi nombre es Muy Fini, licenciada en Ciencia de la Educación. Voy a hablarles sobre la desnutrición mundial y en Bolivia. Desnutrición y mortalidad infantil. Todos los años, cerca de 13 millones de niños menores de 5 años mueren por desnutrición y por enfermedades inevitables. Se estima que unos 800 millones de personas en el mundo sufren de hambre y desnutrición, una cantidad cerca de 100 veces mayor que el número de personas que efectivamente mueren por esas causas al año. Desnutrición y crecimiento económico. La desnutrición produce un daño inmediato visible, que es la alteración en el peso y en la talla del niño. La desnutrición produce un daño inmediato invisible, que es la alteración en la capacidad intelectual de la persona. La desnutrición ocasiona mortalidad infantil elevada, que en términos de productividad significa menor capital social. Un adulto desnutrido de niño hoy es más probable que tenga un menor ingreso. La desnutrición en Bolivia se constituye la principal barrera para lograr el desarrollo social y económico esperado en un marco de inclusión, justicia y equidad. Este problema alcanza niveles elevados en municipios con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y con elevados niveles de pobreza. Mi nombre es Alex Flores y voy a dar las conclusiones del tema. Si bien en el mundo existen 852 millones de personas hambrientas, una cifra que crece desde el año 2000 en aproximadamente 6 millones anuales. No nos olvidemos que cada 4 segundos una persona muere de hambre en África y en América Latina. Si bien, según los expertos, aseguran que en el mundo existe comida para alimentar a 1/3 de más de la población existente, pero se hacen la siguiente pregunta: ¿cuál crees que es el problema? Algunos dicen el dinero mal repartido, otros la desigualdad, la discriminación, tal vez gente que no merece tanto como tú, o tal vez qué nos pasa. Dentro de lo que se refiere a la situación actual, sin duda el más ambicioso de todos los objetivos de desarrollo del milenio, ya que está presente de una u otra manera en el resto de los objetivos, actualmente el hambre y la pobreza son los grandes problemas a los que se enfrenta nuestro mundo. Los retos para este nuevo siglo se refieren a que sí existe una tecnología y una capacidad productiva de alimentos más que suficiente para toda la humanidad. El verdadero problema radica más que en la producción, en el acceso y distribución de la riqueza, de los recursos, de los mercados y especialmente de los conocimientos. No se destinan recursos suficientes al desarrollo rural y a la agricultura por parte de los países en desarrollo, ni a un aumento a la calidad que ayuda oficial al desarrollo, A o D. Las metas y los indicadores.
Las metas para este nuevo siglo están reducir en la mitad entre 1990 y el 2015 la proporción de personas con ingresos inferiores a $1 por día. También está de lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. También está de reducir a la mitad entre el año 90 y el 2015 el porcentaje de personas que padecen de hambre. Y finalmente tenemos una pequeña reflexión. Pensamos que solucionar la pobreza es cosa de todos y no solo de los pocos. Nos afecta a todos. Sin la colaboración de todos los países desarrollados no se puede solucionar este problema. Si bien podemos intentar formar parte de proyectos y campañas como la de Manos Unidas que participan con un voluntariado donando dinero y ropa usada, los distintos países debemos ayudar a los pobres a salir adelante por ellos mismos. Por ejemplo, enseñarles a cultivar, darles materias primas, y es necesario que tengan también su consumo propio. Los países ricos tienen que dar a conocer otras realidades y modos de vida para enseñar que lo que debemos hacer es alcanzar la igualdad de la forma de vida que sea todos por igual.